con los conceptos, una serie de conceptos que yo creo que son importantes en el sentido amplio con respecto a las asociaciones de pacientes, o al menos tal como yo lo veo, ¿no? No es una opinión, luego seguramente puede ser objeto de debate. Y posteriormente, después de esto, pues por supuesto estoy a disposición de todos ustedes para las preguntas o las anotaciones que quieran hacer, ¿no? Bien, vamos a empezar por qué existen las asociaciones de pacientes, ¿no? Esta es la primera cosa que se nos viene a la cabeza. Parece un ejercicio de reflexión simple, porque es una perogrullada, pero es importante, y luego veremos por qué, cómo llegando, tirando de ese hilo, podemos llegar a qué pueden hacer estas asociaciones en el contexto de la actividad sociosanitaria, ¿no? Primero, porque la mayoría de las enfermedades que nos afligen en el mundo moderno, que son importantes, son enfermedades crónicas. Son enfermedades crónicas que a veces tienen episodios de reagudización, pero globalmente son enfermedades crónicas. No me estoy refiriendo con esto ya al proceso de envejecimiento, ¿no? Que no es una enfermedad, aunque a veces el mundo moderno parece que intenta decir que es una enfermedad. Es un proceso fisiológico, como el embarazo, tampoco es ninguna enfermedad. El envejecimiento no es una enfermedad. Que nos volvamos mayores es simplemente una consecuencia lógica de digamos, un desgaste biológico que ocurre. A veces eso no lo tenemos claro y esto ocasiona muchas alteraciones en todos los sistemas sanitarios. Por supuesto que no es culpa de los pacientes, no estoy diciendo yo eso, ¿no? Sino que probablemente tenemos que introducir un elemento de reflexión en las sociedades, en el sentido de que el envejecimiento per se es una cuestión con la que tenemos que lidiar y probablemente es una cuestión sociosanitaria, pero no es estrictamente digamos, una cuestión a abordar en el sistema sanitario. Un sistema que está, no lo olviden, diseñado y que se comporta muy bien para los procesos agudos y muy mal para los procesos crónicos. Si ustedes mañana, cualquiera de nosotros, sobre todo los varones que estamos por aquí, nos da un infarto de miocardio o tenemos un accidente con el coche, yo estoy seguro que con un 99,9% de probabilidades vamos a tener una asistencia de altísima calidad, de altísima, la mejor, creo yo, que puede haber en el mundo. Ahora, si tenemos un proceso crónico que se va a lo largo de meses o años, ya está. Y muchas veces le echamos la culpa al sistema sanitario, y no es el sistema sanitario. El sistema sanitario que tenemos probablemente no está diseñado para eso. Tendremos que tocar muchos puntos, no solo en el sistema sanitario, sino en otros puntos para esto. Por tanto, la mayoría de las enfermedades que nos afligen son crónicas. Y por eso hay asociaciones de pacientes y familiares de pacientes. Muchas asociaciones son de familiares, no son de pacientes per se. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas tienen un impacto muy importante desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, incluso desde el punto de vista económico de los pacientes y en sus familias. No hay ninguna asociación de enfermos de gripe, ni hay ninguna asociación de fracturado de peroné, ¿no? Pero hay asociaciones de esclerosis múltiple, hay asociaciones de Alzheimer, está la Asociación Española contra el Cáncer, está la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas ocasionan digamos, una gran disrupción en la vida de los pacientes y de sus familias. Y sobre todo existen también, por una necesidad psicológica de asociarse con gente que comparte el mismo problema, y cuando esto evoluciona, por una necesidad, en cierta manera, de influir en las autoridades sanitarias para, digamos, obtener políticas que favorezcan de alguna manera, digamos, el cuidado de esa enfermedad. Todo esto, si es explícito, está muy bien. Es lo que funcionan las sociedades, ¿no? Grupos que tienen una serie de intereses y que intentan influir en el resto de la sociedad, fundamentalmente en las autoridades, para que se tenga en cuenta a las personas que tienen ese problema. Por tanto, son, como digo, enfermedades crónicas y grupos alrededor de esas enfermedades crónicas con, en principio, sobre todo con una especie de función, por
Las asociaciones normalmente piden, digamos, hacer valer cuáles son sus ideas o cuáles son sus, digamos, sus necesidades al sistema sanitario de los profesionales. Bueno, yo voy a invertir un poco, yo ahora le voy a pedir a las asociaciones, porque creo también que debemos pedirle un papel más activo. No solo en la crítica, que es totalmente lícita y legítima. La crítica hay que hacerla cuando se creen que las cosas van mal, sino un papel más activo en otras cuestiones que son importantes. Y la primera es una cuestión estrictamente educacional, una cuestión formativa, docente, que la mayoría de las enfermedades crónicas que conocemos pueden ser prevenidas parcial o totalmente. Eso es muy importante. Probablemente, con la excepción de las enfermedades neurológicas degenerativas, que no está claro cómo se producen y no está claro cómo se puede prevenir, quitando las infecciosas, la mayoría de las enfermedades crónicas que tenemos hoy día en el mundo, y me refiero fundamentalmente a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer, son parcialmente prevenibles. Es verdad que se han hecho grandes avances en el tratamiento de este tipo de enfermedades. Se ha hecho grandes avances en el tratamiento del cáncer, en la disminución de la mortalidad por infarto, en el control de los factores de riesgo cardiovasculares, etc. Pero todo eso es una minucia comparado con lo que se puede obtener con la prevención. Esto es un ejemplo. Un ejemplo que es un poco, digamos, impactante, que es así. Vamos a coger una cosa tan simple como es el tabaco. El tabaco es una sustancia que directa o indirectamente, por decirlo de una manera tremendista, mata a la mitad de sus consumidores. Eso no lo hacen ni siquiera muchas drogas ilegales que hay, ¿no? Pero esto es así. Y luego, tiene el impacto que tienen los hábitos de vida, ¿no?, sobre ciertas enfermedades cardiovasculares. Por tanto, yo lo que le pediría a las asociaciones de pacientes que se involucren junto con las autoridades sanitarias y los profesionales en una actitud muy activa en la prevención de las enfermedades crónicas que tenemos actualmente. ¿Y esto cómo? Pues simplemente haciendo programas, claramente que parte de sus actividades sean programas dedicados a educar, no solo ya a las familias y a sus asociados, sino a la población en general acerca de estilos de vida saludables. Esto no es una cuestión estrictamente del sistema sanitario, esto es una cuestión sociosanitaria. Y como es una cuestión sociosanitaria, las asociaciones de pacientes tienen un gran papel. Y yo les pediría que tomaran una posición, incluso de liderazgo, en este tema. ¿Por qué? Porque el mensaje de las asociaciones de pacientes, la experiencia nos dice que cala muchísimo más socialmente que los mensajes que van desde el mundo de vista, desde el mundo profesional. Por tanto, yo lo que propongo a las asociaciones que hay aquí presentes, que de una manera coordinada con las profesionales y con las autoridades, tomen ese papel. Y es un papel que debe incorporarse eso como elementos activos en la educación para la salud. No puede ser una cosa pasiva. Me pongo en mi sede y espero que venga la gente a ver qué pasa, ¿no? Yo lo que propongo es que estas asociaciones tengan programas de forma prospectiva y que salgan a la calle a hacer actividades educativas. Hoy día los medios de comunicación o digamos la comunicación dentro de la sociedad se ha hecho tan fluida y tan flexible que hay gran cantidad de canales para obtener esto, canales más formales y canales más informales. De forma que yo lo que propongo es que de aquí saliera un compromiso de las asociaciones en este sentido, en el sentido de ser líderes en estilos de vida que lo que haga es que el sistema sanitario pues no tenga que actuar. Ojalá que tuviéramos que cerrar los hospitales o que no tuviera que ir gente, ¿no? Ese sería nuestro mayor éxito, ¿no? Y eso probablemente no es una tarea solo del sistema sanitario, sino que es una tarea probablemente más de la sociedad.
vez dicho esto, también le pediría colaboración en ciertas cuestiones, ¿no? Y las pongo ahí, que es colaboración en el diseño de objetivos y colaboración en toma de decisiones con alto grado de incertidumbre. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que en estos momentos que vivimos, en el que desde un punto de vista socioeconómico tenemos tantísimos problemas, el sistema sanitario, como todos ustedes saben, no está inmune, no está en una burbuja ajeno a todos esos problemas. Probablemente con el envejecimiento de la población, probablemente con el aumento rampante de enfermedades crónicas, probablemente con el aumento de tratamientos que hay para estas enfermedades crónicas y que habitualmente son cada vez más costosos, seguramente en algún momento habrá que priorizar, porque es así, es una cuestión consustancial digamos, al aumento, como digo, rampante de las enfermedades crónicas. Y de ahí, volviendo un poco atrás, la importancia que tiene que nos involucremos de una manera activa en la prevención. La mejor manera de tratar una enfermedad crónica es que no se produzca. Si lo pudiéramos conseguir eso, sería muy importante. Pero, a pesar de esto, el mero proceso de envejecimiento, el hecho de no tener otros, digamos, hábitos de vida da lugar a otras, y esto da lugar a grandes problemas a la hora de conjugar los recursos disponibles con las expectativas que tiene la sociedad, ¿no? Y yo creo que las asociaciones de pacientes también, en este punto, aparte de tener una actitud reactiva ante determinados problemas, que digo, seguramente tiene que estar también, la crítica es fundamental para que las sociedades avancen, pero no se debe quedar en esta parte de la crítica. Yo siempre pienso que criticar es fácil, lo verdaderamente difícil es criticar y dar soluciones. A veces existen, a veces no existen, ¿no? Pero desde luego tenemos que tener un poco esa disciplina mental para intentar que eso sea así. Y yo creo que debieran colaborar activamente en esta toma de decisiones con alto grado de incertidumbre, en estos altos grados de incertidumbre en que nos movemos los profesionales y las autoridades sanitarias, y que a veces verdaderamente el camino por donde transcurrir, por donde transitar, pues es complicado, ¿no? Y sin más, por tanto, yo quería resumir esto con dos mensajes a favor de la proactividad de las asociaciones de pacientes y de sus familias. La primera, es urgente involucrarse en una tarea docente amplia en el campo de la prevención, en el campo de digamos, involucrarse en el campo de la educación para la salud desde el punto de vista preventivo. Eso influye más que 10 millones de tratamientos novedosos, créanme, muchísimo más importante, y muchísimo menos costoso, no digo ya en dinero, eso, bueno, es importante, pero no es lo más, es menos costoso desde el punto de vista de calidad de vida y molestias para las personas. Y segundo, colaboración en estos momentos de incertidumbre en la priorización de objetivos. Es muy importante que las asociaciones de pacientes no se queden en esta reactividad crítica, sino que suman una escalera más en estas, digamos, en estas cuestiones y sean en cierta manera corresponsables, ¿no? Cuando a veces hay que tomar decisiones que uno no sabe muy bien, pues dónde está o cuál es el camino correcto, porque no hay elementos para ello. Y esto es lo que yo les quería decir, y a partir de ahora pues estoy a su disposición para